Capítulo 7. Casi toda la fortuna del señor Bennet consistía en una propiedad que producía 2.000 libras al año, la cual, desgraciadamente para sus hijas, estaba vinculada a falta de herederos varones a un pariente lejano, y la fortuna de su madre, aunque considerable para su clase, difícilmente podía suplir la falta de la renta de aquel. Su padre había sido procurador en Merrington y a su muerte le había dejado 4.000 libras. La señora Bennet tenía una hermana casada con el señor Philip, quien, habiendo sido dependiente del padre, le había sucedido en el cargo, y un hermano residente en Londres, propietario de una industria de regular importancia. Longbourn distaba solo 1 milla de Merrington, distancia conveniente para las muchachas, que solían ir allí 3 o 4 veces por semana a visitar a su tía y a casa de una modista cuyo taller estaba en la misma calle. Kitty y Lydia, las dos más jóvenes de la familia, eran las más dadas a esas ocupaciones. Tenían menos preocupaciones que sus hermanas, y cuando no había nada mejor que hacer, se imponían un paseo a Merrington a fin de entretener la mañana y procurarse conversación para la tarde. Y aunque en el campo era escaso las noticias, siempre se las ingeniaban para que su tía les contase alguna interesante. No obstante, últimamente abundaban tanto las noticias y esperanzas por la llegada de un regimiento de la milicia que establecería en Merrington su cuartel general mientras durase el invierno. Las visitas a la señora Philip eran cada vez más interesantes. Todos los días se enteraban del nombre y parentesco de los oficiales, así como del lugar donde vivían, y pronto trabaron amistad con ellos. El señor Philip los invitó a todos, y eso procuró a sus sobrinas una felicidad que antes no conocían. No podían hablar sino de oficiales, y la gran fortuna de Bingley, que tanto desvelaba a su madre, pronto careció de la menor importancia comparada con un magnífico uniforme. Una mañana, tras una nueva muestra de entusiasmo, observó fríamente el señor Bennet: «De vuestro modo de hablar, deduzco que sois las muchachas más necias de la comarca. Hace tiempo que lo sospechaba, pero ahora me convenzo de que es así». Kitty quedó desconcertada y no contestó. Lydia, con absoluta indiferencia, continuó expresando su admiración por el capitán Carter y su esperanza de verlo aquel día, ya que a la mañana siguiente partía hacia Londres. «Me asombra, querido», dijo la señora Bennet, «que estés tan predispuesto a hablar de la necedad de tus propias hijas. Si yo hubiera de despreciar a las hijas de alguien, no serían a las mías». «Si mis hijas son necias, no puedo por menos que reconocerlo». «Sí, pero el caso es que todas son muy listas». «Lamento no estar de acuerdo contigo, pero insisto en afirmar que nuestras hijas están chifladas». «Querido Bennet, no pretenderás que sean tan juiciosas como su padre y su madre. Supongo que cuando lleguen a nuestra edad no hablarán de oficiales más de lo que nosotros lo hacemos. Recuerdo los tiempos en que me volvía loca por un uniforme, y en verdad que aún me gustan. Y si un coronel joven con una renta de 5 o 6 mil libras al año pretendiese a una de mis hijas, no sabría negársela, y encuentro que el coronel Foster lucía muy apuesto con su uniforme de la noche pasada, en casa de Sir William». «Mamá», intervino Lydia, «mi tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter no van a casa de Miss Watson tan a menudo como la primera vez que vinieron. Ahora los ve con frecuencia en la biblioteca de Clark». La señora Bennet no pudo contestar porque en ese momento llegó un criado con una carta para Jane. Venía de Netherfield y aguardaba contestación. Los ojos de la señora Bennet brillaron de alegría y permaneció en silencio mientras su hija leía. «Bien, Jane, ¿de quién es? ¿Qué dice? Vamos, Jane, apresúrate, dínoslo. Date prisa, hija mía». «Es de Bingley, madre», informó Jane, y leyó en voz alta: «Mi querida amiga, si no es usted tan compasiva como para venir a comer, hoy con Luisa y conmigo, que estaremos solas, corremos el peligro de declararle odio eterno, pues un día entero de soledad entre dos mujeres no puede acabar sino en disputa. Venga usted tan pronto como pueda. Mi hermano y sus amigos han salido a comer con los oficiales. Siempre tuya, Caroline Bingley». «¿Con los oficiales?»,
exclamó Lidia. ¡Qué extraño que mi tía no haya hablado de ello! ¡Qué mala suerte que coman fuera!, dijo la señora Bennet. ¿Puedo disponer del coche?, preguntó Jane. No, querida mía, será mejor que vayas a caballo, pues parece que va a llover, y si eso ocurre tendrás que quedarte allí toda la noche. Sería vergonzoso que no se brindasen a traerla, madre, intervino Lizzie. ¿Olvidas, hija mía, que los caballos deben de haberse llevado al coche del señor Bingley y que los Horse no tienen caballos para el suyo? Preferiría ir en coche. Sí, querida, pero estoy segura de que tu padre no puede ceder los caballos. Se necesitarán para la granja, ¿no es así, Bennet? Allí los necesitan mucho más que yo. Papá, dijo Lizzie, si hoy han de disponer de ellos, dilo de una vez. Por fin arrancó a su padre la confesión de que los caballos del coche estaban ocupados. Jane se vio obligada a partir a caballo, y su madre la despidió en la puerta, pronosticando con alegría mal tiempo para aquel día. Su previsión se confirmó. Jane aún no se había alejado mucho cuando comenzó a llover. Sus hermanas estaban inquietas por ella, pero su madre no disimuló su satisfacción. La lluvia continuó durante toda la tarde, de modo que era seguro que Jane no podría regresar. ¡Qué idea tan feliz!, exclamó la señora Bennet más de una vez, como si la lluvia fuese fruto de sus deseos. Pero hasta la mañana siguiente no supo del éxito de su estratagema. Apenas había acabado de almorzar, cuando un criado en Netherfield trajo la siguiente carta para Lizzie. Querida Lizzie, me encuentro bastante mal. Imagino que debido a lo mucho que ayer me mojé. Mis amables amigas no quieren que regrese a casa hasta que haya mejorado. También insisten en que me vea al señor Jones, de modo que no os alarméis si se enteran de que el médico me ha visitado, pues excepto un simple resfriado y un leve dolor de cabeza, no tengo nada. Tuya, Jane. Bien, querida, dijo el señor Bennet cuando Lizzie hubo leído la carta en voz alta. Si tu hija cayera enferma, si se muriese, sería un consuelo saber que todo ha sido por ir detrás del señor Bingley, siguiendo tus instrucciones. ¿Qué cosas dices? La gente no se muere de un resfriado insignificante. Además, se cuidará muy bien de no morirse. Mientras esté allí, cuidarán de ella, y todo irá bien. Yo iría a verla si tuviera el coche. Lizzie, que estaba inquieta, decidió ir aún sin tener el coche, y como no montaba a caballo, su único recurso era hacerlo a pie. ¿Cómo puedes cometer semejante locura?, exclamó su madre. Con el barro que hay, cuando llegues, estarás tan sucia que no te reconocerá nadie. Todo lo que deseo es ver a Jane, madre. ¿Es eso acaso una insinuación para que envíe por los caballos?, preguntó su padre. No pretendo ahorrarme el paseo. 3 millas no son nada cuando se tiene interés en recorrerlas. Estaré de regreso a la hora de comer. Admiro tu benevolencia, observó Mary, pero todo impulso del sentimiento ha de ser dirigido por la razón, y en mi opinión el esfuerzo debe ser proporcional a lo que se pretende. Iremos hasta Meryton contigo, dijeron Kitty y Lydia. Lizzie aceptó su compañía, y las 3 jóvenes salieron juntas. Si vamos deprisa, dijo Lydia, mientras caminaban, tal vez veamos un momento al capitán Carter antes de que se marche. En Meryton se separaron. Las 2 menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales, y Lizzie continuó sola su camino, atravesando campo tras campo, saltando vallas y lodazales con impaciencia, hasta divisar la casa, a la que llegó fatigada con las medias mojadas y el rostro encendido por el ejercicio. La recibieron en la sala de almorzar, donde se hallaban todos menos Jane, y donde su aparición sorprendió a los presentes. Que hubiera caminado 3 millas, a hora tan temprana, con tiempo tan húmedo y sola, era casi increíble para la señora Horse y la señorita Bingley, y Lizzie advirtió que la menospreciaban por ello. Fue, no obstante, recibida por todos con mucha cortesía, y en los modales de Bingley percibió algo más que galantería. Había buen humor y amabilidad. Darcy habló poco, y el señor Horse permaneció en silencio. El primero oscilaba entre admirar sus mejillas encendidas
y dudar de que el motivo de aquel viaje justificara que viniese sola desde tan lejos. El segundo solo pensaba en su almuerzo. Las respuestas acerca del estado de salud de Jane no resultaron muy favorables. Jane había dormido mal, y aunque estaba levantada, tenía bastante fiebre y no se encontraba lo suficientemente bien como para salir de su habitación. Lizzie se alegró de que la condujesen a su lado, y cuando estuvieron solas, Jane no hizo sino expresar su agradecimiento por las atenciones recibidas de parte de la familia Bingley. Lizzie escuchaba en silencio. Cuando acabó el almuerzo, se presentaron en la habitación las hermanas Bingley, y Lizzie comenzó a encontrarlas agradables al ver el mucho afecto y la solicitud que mostraban por Jane. El médico vino y tras examinar a la paciente, dijo, como puede suponerse, que había pillado un fuerte resfriado, y que debían hacer todo lo posible por curarlo. Le prescribió que guardase cama y le recetó unas pócimas. Lo prescrito se cumplió de inmediato, pues los síntomas de fiebre aumentaban y la cabeza le dolía mucho. Lizzie no abandonó la estancia ni por un instante, ni las otras mujeres estuvieron ausentes mucho rato. Los caballeros salieron de casa, pues naturalmente nada tenían que hacer allí. Cuando dieron las 3, Lizzie comprendió que debía marcharse, y contra su deseo así lo manifestó. La señorita Bingley le ofreció el coche, y cuando ya estaba a punto de aceptarlo, Jane exteriorizó tal pesar por tener que separarse de ella, que la señorita Bingley se vio obligada a retirar el ofrecimiento del coche y reemplazarlo por una invitación a quedarte en Netherfield. Lizzie aceptó muy agradecida, y se despachó un criado a Longbourn para que informara a la familia de la situación y trajera algo de ropa para ella.